Hoy en el conflicto de las dos naturalezas tenemos un tema llamado "Oíste que fue dicho, pero yo os digo". En el libro de Mateo capítulo 5 que hemos venido trabajando por estas 4 semanas, hoy trabajamos desde el versículo 21 al 48. Amén. Entonces todos tenemos una batalla que no se libra con la ciencia, que no se libra una lucha cuerpo a cuerpo, mano a mano. Es una batalla que ningún esfuerzo humano puede ayudarnos a aventajarla, porque es una lucha espiritual, es una lucha, una batalla que tenemos en la mente. La palabra me apoya en el libro de 2 de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y el versículo 5 me encanta más porque dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando nosotros entramos en esa batalla con nuestra posición carnal, tenemos que entender que nuestra ayuda está centrada única y exclusivamente en Jesucristo. ¿Por qué está basada en Jesucristo? Porque es el único que puede vencer lo sobrenatural con las armas de la milicia que Él ha puesto en nuestras manos. Nos da la palabra, nos da la dirección, nos da la guía, nos dice: ayuna, ora, busca el rostro del Señor, ten tu tiempo devocional, camina con el Señor cada día. Es una guerra silenciosa, constante, mis amados hermanos. La guerra espiritual es una guerra silenciosa porque la conoce usted dentro de sí. ¿Con qué está batallando? ¿Qué condición tiene? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es el problema en la área que se le ha desatado en la vida? No lo sabemos todo, pero el que está caminando en su cuerpo y en su mente sabe cuál es la batalla que está librando. Por eso hay un conflicto, como hablamos arriba, un conflicto espiritual, una batalla que nosotros tenemos que buscar la ayuda de Dios. Es esa naturaleza, porque dice Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque siempre en esa batalla siempre termina lo negativo, casi siempre venciendo en esa batalla. No adulteres, no forniques, no hagas esto, no hagas lo otro, pero al final le da vuelta y se come uno el caramelo. Y cuando nos comemos el caramelo, la palabra dice: no diga que fuiste tentado por Dios, porque eso lo dice el libro de Santiago. Porque cuando tú eres tentado, es en tu propia concupiscencia. Lo que yo quiero, el numerito me gusta y yo cedo y voy, en vez de yo salir corriendo, me meto en el problema. Entonces esa misma lucha es la que Jesús expone en Mateo 5, 21, 48, cuando Él dice: oíste que fue dicho, pero yo os digo. Usted oyó que fue dicho una cosa, pero yo digo esto. Y esto es la dirección que Dios nos está dando. Entonces hay un conflicto que se presenta entre la vieja naturaleza, porque la vieja naturaleza quiere hacer las cosas visibles, hacer como hacían los fariseos, que trabajaban para lo de afuera. Pero en la naturaleza espiritual se trabaja lo interno, se ve en lo externo y se hace visible. Eso lo hemos estado hablando en todo este tiempo, porque los fariseos hacían cumplir las leyes estrictamente y eran la lupa que estaban en todo lugar para ver que se cumpliera, pero ellos no hacían nada. Ataban carga pesada, pero ellos no hacían absolutamente nada. Ellos no llevaban nada. Ellos no querían asumir la responsabilidad. Por eso, en el día de hoy, cerrando en el libro de Mateo capítulo 5, lo que hemos estado hablando, que vamos a esbozar en el día de hoy, a partir del versículo 21 hasta el 48. Entonces, es una revelación de cómo la vieja naturaleza se disfraza de religiosidad, mientras la nueva naturaleza produce justicia desde lo más íntimo. Jesús no vino a cambiar nuestro comportamiento, vino a cambiar nuestra naturaleza. Oiga qué bien, cuando nosotros comenzamos a ver el comportamiento cambiado, la naturaleza va a cambiar, porque ya no vamos a estar caminando haciendo lo que antes nos deleitábamos, que hacíamos, porque vamos a tener un freno de parte del Señor, vamos a tener un freno ya dentro de nosotros, como dijo el Señor en una de las prédicas, en la palabra: yo estableceré las reglas en mi corazón y en su mente. Después que nosotros tenemos eso por consigna cada día en nuestra vida, sabemos que tenemos un pare
de aquello que realmente sabemos que está mal. Amén. Dice que Mateo 5, del 21 al 48, no debe leerse como una lista de reglas imposibles, sino como un contraste entre lo que la carne puede lograr, desconcertándonos, sacándonos de lo que realmente nosotros debemos hacer. Pero cuando hay fruto del Espíritu, entonces la bondad, lo bueno, lo justo, lo agradable, lo perfecto, que son frutos del Espíritu, entonces hay un avance en el ser humano. Como se dijo en la escuela del miércoles en la mar, cuando se estaba tratando a una persona hermosa, dijo: si hay cambios, por lo menos Dios puede recoger de mí una cerecita. Entonces, si Dios comienza a recoger una cerecita, es porque realmente comenzamos a tener cambios, ¿verdad? Y comenzamos a ser transformados en lo que Dios quiere que nosotros seamos transformados. Entonces, ¿qué es esa transformación? Es no vencer con violencia, sino con amor, por difícil que sea. Y créanme que es difícil. Créanme que es difícil, se lo estoy diciendo desde aquí. Es difícil, pero no imposible. Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces Jesús toma áreas de la vida humana como la ira, la lujuria, el divorcio, la separación, etcétera, etcétera. Y en cada una de ellas revela el contraste de lo que es lo carnal y lo que es lo espiritual en cada uno de nosotros. Él abre el entendimiento en nosotros para que podamos vernos realmente de la manera en que nosotros somos y de la manera en cómo deberíamos de actuar. Entonces comenzamos. El primer punto: oíste que fue dicho en el libro de Mateo capítulo 5 del 21 al 26. Los que me estén siguiendo, por favor no dejen de escudriñar y de leer Éxodo 32 para que ustedes vean, no es volvernos religiosos, es simplemente obedecer al Señor. Oíste que fue dicho de la ira a la reconciliación. Mateo 5, 21, 26. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, ahí vienen. Hablo para los entendidos. Y el Señor habla de entendimiento de todos. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¡Wow! ¡Wow! Entonces Dios prefiere un corazón reconciliado antes que actos religiosos. Porque si comenzamos con el enojo se traduce en la ira. Y luego dice, ¿es culpable de qué? De juicio. Pero baja y dice, necio, es culpado ante el concilio. Pero vuelve y dice, fatuo, y es llevado ¿a dónde? Al infierno de fuego. Es decir, que cada uno va degradando a nosotros como seres humanos. Es degradado la persona que realmente recibe la ofensa, pero también el que le está diciendo. Se está cavando un hoyo bastante incómodo en su vida. Entonces, ¿por qué Dios prefiere los actos de amor y no actos religiosos? Miren, la relación rota obstruye la adoración. Los conflictos no resueltos crecen, se endurecen y traen consecuencias dolorosas. Entonces, Jesús revela dos partes o dos tipos de insultos, tres, si nosotros incluimos en el versículo 22 el enojo. Esa ira. Y vamos allá, en ese versículo 22 vemos la palabra necio, que es raca. Es una palabra aramea, raca. Insensato moral, fatuo, alguien declarado moralmente perverso. Oiga bien, porque es que el Señor Jesús lo está poniendo en la lista y cada uno tiene una condición extremadamente incómoda. Dice de raca, que es necio, es llevado ante el concilio, y dependiendo de la condición que pueda tener esa persona,
o la acusación con la cual es llevada ante el concilio podría tener hasta la pena de muerte. Pero fatuo, expuesto al infierno de fuego, es un símbolo de juicio final, de castigo eterno. Ya no pasó por aquí ni por allí, sino que se fue directo. Entonces, al infierno de fuego, al juicio final. Entonces nosotros tenemos que comenzar a entender cómo nos trabajamos y cambiar esa manera que nosotros tenemos interna, porque muchas veces, esta mañana cuando hablamos de la disciplina a los niños, el niño que dañaba todas las paredes, lo que más fácil sale de nosotros decir que el niño más necio. ¿Verdad que sí? Que el niño más necio, pero estamos declarando una palabra sobre una criatura inocente. La corrección debe llegar, porque ese corrige con vara, como se veía en el libro de Proverbios capítulo 29. No es que usted se va a quitar la correa ni va a buscar una vara de guayaba que esa sí pica. No, es una corrección con autoridad. Con vara quiere decir una corrección con autoridad. Un padre que no titubee y que no juegue a la hora de corregir, pero no es que maltrate a los hijos, porque luego la palabra dice: no exasperéis a vuestros hijos. ¿Okay? Entonces tenemos que saber cómo lo hacemos. Entonces, Jesús muestra como una escalera en esa gravedad, porque es grave llamar fatuo porque usurpa, oiga bien, es grave llamar fatuo porque usurpa el poder y la autoridad de Dios, juzga el destino moral o espiritual de alguien. Nadie tiene derecho a hacerlo, solamente Dios tiene el derecho de juzgarme, mi destino moral o cómo voy al final. Quien me juzga es Dios hacia donde yo voy. Entonces, raca es un insulto que degrada a la persona como una humillación social. Decir raca, ¿verdad?, es traducirla, no tiene una traducción literal, pero es como decirle vacío, cabeza hueca, inútil o estúpido. Entonces, como cristiano, como que el lenguaje como que no luce bien. Entre cristianos, como decirnos esas ofensas como que no luce bien, y si no lo decimos entre nosotros, tampoco debemos emplearlo con otras personas. Entonces no es una simple palabra ofensiva. En el contexto del tiempo de Jesús era un término que rebajaba la dignidad de la otra persona, considerándola sin valor. Mis amados hermanos, todos los que están aquí tienen mucho valor en Dios. Amén. No se deje tomar absolutamente ninguna palabra de una persona que quiera ofenderlo. Inmediatamente alguien se levante para ofenderlo, no asuma la ofensa. Y no es que usted va a responder con violencia. No. David en la batalla, que fue una guerra espiritual contra Goliat, en el capítulo 1 de Samuel 17, si mal no recuerdo, versículo 45, pero no me hagan caso así ahora mismo, porque no soy una Biblia andante, soy un ser humano que tiene fallas muchas veces en el software como cualquier otro. Pero dice la palabra: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, ¿verdad que sí? Pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú desafiaste el escuadrón de Israel, tú desafiaste a Israel, y te vas a dar cuenta que hay Dios en Israel, ¿verdad? Entonces Dios llenó de vigor y de autoridad a este jovencito, y cuando le dio esa pedrada en el medio de la frente, fíjese que tenía un casco puesto que lo cuidaba. David no tenía nada, solamente fue al arroyo y cogió del zurrón que tenía, introdujo un par de piedrecitas allí, ¿verdad?, y cogió su honda. Gracias a Dios que la honda salió después de ahí, Alex, y tiene una buena marca. Y entonces cogió, y con la piedra fue tan certero en el centro, y cuando cayó ese señor, no era un hombrecito, era un hombre más alto que una columna de esa. Fue una pedrada que le dio, fue la pedrada divina, como yo le puedo decir. Fue tan certero. Entonces después fue este muchachito que no podía, un jovencito que no podía ni siquiera con la espada que tenía ese gigante, y con la misma espada le cortó la cabeza. Y cuando hizo así, que levantó la cabeza, todo el pueblo, por un simple joven, salió corriendo. Pero no fue el simple joven. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. Amén. Estamos viendo por qué Dios es que dice: mía es la venganza, yo pagaré. Usó el activo, usó a David, pero para liberar a todo un pueblo.
Entonces, cuando nosotros tenemos esa necesidad que debemos ser transformados en nuestro interior, tenemos que acudir al que todo lo puede, al que todo lo cambia. Amén. Entonces, Jesús enseña que el desprecio verbal también es pecado, pero porque nace de un corazón que rompe la relación, menosprecia al prójimo, es una forma de violencia emocional y moral, aunque no sea física, pero está ahí. Y se parece mucho a lo que estamos mirando ahora en la violencia de género, cuando muchos de los hombres malvados, con pensamientos terrenal, animal y diabólico, atacan a las mujeres con ese tipo de violencia. Y miren cómo se manifiesta en ese plano natural en una violencia de género. Violencia física, violencia psicológica o emocional, violencia sexual, violencia patrimonial y económica, violencia intrafamiliar o doméstica, acoso o intimidación. Si usted conoce a alguien que esté pasando por esta condición, dígale que salga corriendo. Dios tiene más que darle que lo que ese infeliz podría otorgarle, siendo sometida a esa violencia en un hombre. No se quede callada, pida ayuda por ese amigo, por esa amiga, por esa necesidad. Porque muchas veces en ese tipo de violencia la mujer se hace víctima de su opresor y todo sigue estando bien. No, la mujer con el labio así, el ojo de este tamaño, él me quiere. Él quiere darte otra golpeada que te mate. Que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesucristo. Seguimos. Oíste que fue dicho de la inmoralidad externa a la pureza interna. ¿Por qué digo esto? Porque esta es una condición en la naturaleza carnal del ser humano cuando ejerce violencia contra la mujer que no ha sido trabajado, pero tampoco el hombre quiere trabajarse. Normalmente siempre lo vemos así. Es muy difícil ver a la mujer ejercer la violencia contra el hombre porque es difícil. No es que no exista, pero es muy difícil. El mayor número y el porcentaje y las estadísticas son los hombres que atacan. Y por eso debemos entender que todo tipo de violencia también sale de allí, de un hombre necio y de un hombre fatuo, porque eso es lo único que puede dar en su corazón. Amén. Entonces, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, 27 al 30, pero yo os digo, ahí vuelve, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, pastor, y él es fino por esto, Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, el Maestro Jesús va mucho más profundo de lo que está diciendo aquí. Oíste que fue dicho. No. El Señor te está diciendo lo siguiente, que esa condición del adulterio comienza con la mirada. Comienza con ese desliz de la mirada, comienza que se convierte al otro en un objeto. Oiga bien, ya es una mirada, pero con el pensamiento de convertir al otro en un objeto. No es una condición de la mirada de dos personas que se enamoran y que se van tratando y que se van conociendo y que de ahí surge algo muy lindo. Viene después el matrimonio, se casan y tienen una hermosa familia. No, es ese jueguito que hay, que en el ser humano tiene que ser cortado realmente. Entonces, estamos en una cultura totalmente obsesionada por el cuerpo, por la figura, por la publicidad, por aquello, por esto y por lo otro, y si luzco bien, pero ahí hay un problema y hay un pasito a caer en algo que no le agrada a Dios. Entonces Jesús invita a recuperar las cosas perdidas, ver las almas, no objetos, porque normalmente cuando el hombre comienza o la mujer comienza a ver, y aquí tengo que decir de ambas partes, a verse como un objeto, las cosas ya no tienen ningún tipo de futuro, no hay valor alguno en ello. Pide un corazón que mire con pureza, que ame con respeto y que se relacione con dignidad. Wow, cuántas cosas está diciendo el Señor. Un corazón que mire con pureza, que ame con respeto y que se relacione con humildad, con dignidad. Y deseo aclarar algo para los que puedan no entender o para nuestros jóvenes. Realmente cuando habla de sacar el ojo o de cortar la mano, quiero decir que es una hipérbole que el Señor usa, es una exageración de lo que está hablando. No está hablando en el sentido literal, sácate el ojo, córtate la mano.
Está diciendo que lo que le estás permitiendo a tu vista que se convierta en algo negativo, el que te lleve a fracasar en tu matrimonio, el que te lleve a fracasar en un noviazgo, comienza a corregir eso y sal corriendo. Comienza a corregir, no le des rienda suelta. Corta el pensamiento, llévalo cautivo a la obediencia de Cristo. Por eso la palabra nos da las herramientas, ¿verdad? Si usted compra una tela para hacer un traje, para hacerse una falda, el Señor le está mandando al sastre para que con ese corte usted va a hacer algo extraordinario. No es usted que lo va a coser, a menos que usted sea modista, ¿verdad? Pero si usted no sabe, o si yo me quiero hacer un pantalón, entonces realmente yo voy donde el sastre y me resuelve el problema. Pero yo no voy a comenzar a... Entonces yo tengo que poner mi mente en orden. Eso que vieron mis ojos, yo no lo voy a considerar como un objeto. Eso que vieron mis ojos, entonces la mano, después que el ojo ve y lo lleva aquí a trabajar al pensamiento, entonces la mano comienza a meter la pata. Entonces usted tiene que corregir todo eso para que no comience con la mano meter la pata. Oiga eso. Con la mano mete la pata y te dice, sí, con la mano mete la pata, sí. Porque si somos, ¿cuántos miembros tiene el cuerpo? Tiene muchos. Y entonces donde va uno va el otro, porque yo voy a salir, yo no dejo el ojo en casa. ¿Qué? Yo lo voy a dejar por si hay alguna situación. Me voy con uno nada más para tener uno de respuesta. No, ni voy a dejar una mano, no, ya Daniel no se va a ver cómo se ve. Ni voy a quitarme una pierna para dejar y yo me voy con una muleta. No, no es así. Es que nosotros pongamos, como dice por ahí, pues vamos a poner nuestra barba en remojo. Cuando veamos que una arde, vamos a ponerla de nosotros en remojo, no comencemos a atacar y a tirar piedras, porque muchas veces la viga que está en el ojo de nosotros es más grande que la piedrecita que le entró al otro. Y comenzamos, nos encanta juzgar, y entonces Dios no quiere eso. Recordemos también por qué fracasó David. Recordemos por qué fracasó David. David tenía una lucha, tenía una batalla, tenía una guerra, pero se quedó ocioso allá en el palacio. Se quedó ocioso. Y estando ocioso comenzó a mirar por el terrado y comenzó a decir, ah, bonita esa mujer. Interesante. Y ahí se le abrió a David un mundo de pecado. ¿Por qué? Porque pecó con Betsabé. Pero creyó que su astucia lo iba a liberar. Y Dios fue y es y será siempre mucho más sabio que lo que nosotros podamos pensar y entender. Dice la palabra que sobre uno más alto vigila otro más alto. Toda la astucia que David quiso poner en práctica, ninguna le funcionaron, porque resultó que Urías tenía mejor corazón, tenía mejor sentimiento y tenía más respeto. David tenía mujeres que le sobraban, Urías tenía una solita. Por eso cuando vino el profeta Natán y le dio bien duro y atacó la naturaleza carnal, porque Natán le atacó la naturaleza carnal a David y le dijo, una persona que tiene tantas ovejas y vino uno de camino y había uno que tenía una sola y él quiso hacerle una ovejita, él fue y tomó la de que tenía una sola y él mismo dijo, ¿dónde está ese hombre para deshacerlo? Y cuando el profeta Natán ya lo tenía piquerita, como decimos en el campo, ¿verdad? Dijo, ese hombre le estuvo, ahí lo desarmó. Usted se imagina que usted le estaba hablando a un rey, usted le estaba diciendo al rey la ofensa, que estaba siendo adúltero, era un rey. ¿Quién se levanta al presidente y le dice, mire señor presidente, todo lo que usted ha hecho no sirve para nada, el país se está cayendo a pedazos, vaya y dígaselo frente a frente? No. ¿Verdad que no? Usted no va a decir, lo dice frente a frente, aunque usted sepa que muchas cosas son verdades. Oiga bien hasta como me estoy cuidando. Aunque usted sepa que muchas cosas son verdades, yo no dije que todo. Me estoy cuidando desde el púlpito porque no vaya a ser que alguien me diga, mire, ahí hay un pastor que está acabando con usted. Entonces, realmente le dijo la verdad. ¿Y qué hizo David? Tuvo que someterse. Y había algo hermoso en él, porque Dios decía que este hombre tenía un arrepentimiento genuino. Por eso decía el Señor que era un hombre conforme a su corazón, no que tenía el corazón del Señor, para que no vayan a decir, pero entonces el Señor le tapaba. No. Era un hombre conforme al corazón de Dios porque se arrepentía y hacía las cosas que tenía que hacer. Y se humillaba realmente. El punto 3, no se preocupe que son 28 y lo vamos a terminar hoy. ¿Oíste que fue dicho? Del divorcio al compromiso sagrado. Mateo 5, 31, 32. También fue dicho,
Cualquiera que repudia a su mujer, déle carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, en tiempos de Jesús, los hombres por cualquier cosa tribal se separaban de su mujer, dejaban la mujer. Y era un cuento, un invento, y entonces ya yo no quiero estar con ella. Pero eran situaciones que, si no estaban amparadas conforme a lo que el Señor está diciendo, no estaba conforme al orden divino. Dice, Jesús defiende el valor del compromiso y la dignidad de la persona. Jesús está defendiendo el valor de ese compromiso, de ese matrimonio, pero también está defendiendo la dignidad de la mujer. Perfecto, del hombre, pero estoy hablando de la mujer porque estamos hablando del hombre que normalmente le daba carta de divorcio a su mujer. Y por eso digo que está defendiendo la dignidad de la mujer. Porque era el hombre que daba cartas de divorcio a la mujer por cuestiones tribales, por cualquier cosa. Dios está defendiendo la dignidad de la mujer, independientemente de que en alguna ocasión fuera el hombre, defiende la dignidad de la mujer. Su mensaje no es una condena, sino un llamado. No traten sus relaciones como desechables. Hoy en día estamos mirando que las relaciones, no me va bien, rompemos esto, yo me voy para mi casa, usted va para la tuya, como que esto es un teléfono que usted le puso un chip, hizo una llamada y lo botó. Entonces, el amor necesita responsabilidad, cuidado y fidelidad. Amén. Dice, las relaciones hoy están heridas, rompimientos rápidos, abandono emocional y promesas vacías. Vemos muchos hombres que cuando quieren la mujer como un objeto, le ofrecen Villa y Castilla y luego se van. Yo he visto muchos casos de esas muchachas que realmente, sin ningún tipo de orientación, se embarazan y le van allá a los trabajos a esos hombres. Mira, ¿quién te dijo a ti? Mira, ¿quién te dijo a ti? Yo no quería eso, yo te dije a ti que te cuidara. Y entonces usted ve que le va creciendo la pancita a la criatura, ¿verdad? Y entonces, con el mismo pantalón del gozo que ella se ponía para brincar con él cuando salían que él le gustaba, ese mismo pantaloncito viene a ser su pantalón de embarazo porque ella comienza a quitarle primero el botón y después a bajarle el zipper porque la barriga va creciendo y ese individuo ni siquiera tiene para comprarle una ropa de maternidad. Señores, esto es grave. Esto es grave. El ser humano tiene que cambiar su corazón, tiene que cambiar su naturaleza para tener una relación sana conforme a lo que Dios ha dicho. Jesús invita a recuperar el para siempre del corazón. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Tener relaciones buenas, sanas, ser relaciones extraordinarias delante de Dios. No es que van a ser todas maravillosas, no, porque dentro de las relaciones hay altas y bajas, pero siempre las reconciliaciones son hermosas. Los que estamos casados lo sabemos, no tengo que manifestarlo. Amén. Entonces, el matrimonio es un acto y es un pacto de Dios, con Dios. Y estar bajo esa sombrilla, bajo ese amparo, bajo esa bendición, bajo esa gracia, bajo esa tutela, bajo esa protección es extraordinaria. Cuando nosotros invocamos el Salmo 91, dice el que habita al abrigo del Altísimo. Se lo saben. Pero el matrimonio que habita al abrigo del Altísimo está junto ahí. Por eso yo hago un llamado a que las relaciones entre el hombre y la mujer sean unidas por el vínculo del matrimonio. Yo tuve una respuesta de alguien al que yo le decía que se casara constantemente. Y luego que se casó, luego de una batalla en que si se casa, si no se casa, cuando tomó la decisión, me dijo, Dani, yo tengo que decirle la verdad. Estar bajo la sombrilla del matrimonio, qué bien yo me siento. Amados hermanos, esto es un pacto, el pacto de Dios. Cuando estamos bajo lo que Él ha ordenado, todo entra, todo camina conforme a la gracia del Señor. Yo le estoy diciendo que si no existe, el sol dice que sale para buenos y malos, pero cuando nosotros caminamos en lo que Dios manda, porque Dios dice en el libro de Génesis, capítulo 2, del versículo 18 en adelante, por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
Esto es hermoso, hermano. Esto es maravilloso. Yo no me arrepiento. En estos 31 años yo no me arrepiento para la gloria del Señor, porque es una bendición de parte de Dios. Amén. Y yo tuve un buen ejemplo. Yo tuve un buen ejemplo porque mi mamá y mi papá duraron 4 años de amor y 68 de casados. Entonces yo quiero emular eso. Hasta que, no es que la muerte nos separe, no, es que lo que Dios unió no nos separe el hombre. Amén. Entonces, esa condición, ese deseo de hacer una exhortación a todos bajo ese vínculo, es de parte de Dios, porque a Dios le encanta eso. Dios le encanta que sus hijos caminen conforme a la verdad. Punto 4. Oíste que fue dicho de los juramentos a la integridad transparente. Mateo 5, 33, 37. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad santa del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, del mal procede. La gente juraba para tener una credibilidad, pero Jesús decía, si tú tienes que jurar, tu palabra no vale. Si tú tienes que jurar por algo es porque no hay credibilidad en ti. Simplemente usted dijo, yo lo hago, no hay que decírselo otra vez. Usted asumió una responsabilidad y la gente espera que esto sea resuelto. Entonces, Él quiere un corazón íntegro, sin doblez, sin dobles intenciones, no con máscaras, sin trucos ni medias verdades. En un mundo donde la palabra se negocia, se maquilla y se manipula, Jesús nos llama a la transparencia. El Señor nos está llamando a ser transparentes, pero ¿de dónde somos transparentes? Desde adentro. No solamente de labios, porque debemos, lo que nosotros predicamos, lo que nosotros lo que hablamos, tenemos que vivirlo. Es una transparencia que viene de adentro. No es algo que yo, como la justicia del fariseo, que tenía que ser visible. Entonces yo me portaba bien delante de todo el mundo, porque yo me porto bien delante de la iglesia, a los ojos, a la vista de los hermanos, quizá el pastor se porta bien. Pero hay un programa de radio cristiano que él decía, yo aplaudo a los que se portan bien en la iglesia y fuera de la iglesia. Que fuera de la iglesia es la misma persona. Que no se pone el traje de que yo me comporto como una oveja mansa y humilde. Pero cuando me quito el traje, soy un lobo rapaz. No. Entonces, que nuestra honestidad hable más fuerte que cualquier juramento. Es decir, no tenemos que jurar, sino que lo que me dijo la hermana Mireya, yo sé que se va a cumplir. Me lo dijo la pastora, me lo dijo a mí. Y veré que tengo que guardar tu sancochito. Cuando llegue a casa sé que me lo voy a comer. Guay. Una palabra, una promesa, ¿verdad que sí? Señores, ríanse, no se pongan así. Es para que no traten esto como que realmente el pastor está ahí condenando. No, el pastor está diciendo lo que Dios está hablando. Tengo que hacer lo que Dios me mande porque ya no es un asunto de a esta altura del juego. A nosotros no nos conviene ser acomodaticios, es decir, a predicar para que el hermano no se vaya, no se ofenda, porque los diezmos, porque las ofrendas, mis hermanos, mire, cuando tú tienes un compromiso con Dios, diezmos y ofrendas no son del pastor. Diezmos y ofrendas es un compromiso suyo con el Señor. Y yo sé que también es un compromiso mío con el Señor, porque si le fallo al Señor, yo también estoy en falta. Porque el pastor no está exonerado de lo que usted está exonerado. El pastor es la figura más visible y tiene que andar más fino que cualquier otro hermano, porque simplemente lleva la carga y la responsabilidad de ser pastor. Oíste que fue dicho de la venganza a la no violencia de Dios. Mateo 5, 38, 42. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y cualquiera al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llegar la carga a una milla, ve con el 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehúse. Mis hermanos, aquí, en esta condensación de los versículos 38 al 42,
tenemos como algo como que es una carreta muy pesada para nosotros llevarlo. Es algo como que es demasiado pesado para nosotros llevarlo. Y máxime, si nosotros nos vamos trasladando hacia atrás, si hay un matrimonio que está mal, si hay una relación incómoda, si hay esto, si hay aquello, si hay lo otro, si volvemos de atrás para adelante, se va a hacer difícil eso que está diciendo el Señor que nosotros hagamos. Porque lo que más encontramos son relaciones, como dice, relaciones heridas, relaciones rotas, relaciones con problemas. Eso es lo que más encontramos. Y entonces, poner esto, por eso el Señor lo va diciendo, te va diciendo de arriba hacia abajo, cómo es el orden de que debe hacer las cosas para cuando ya tú llegues allá a poner la otra mejilla, hacer esto, hacer cualquier otra cosa, ya usted sea una persona que va en proceso de avance en el trabajo con su naturaleza carnal. Entonces Jesús enseña que sus seguidores no deben responder el mal con venganza. También nos está poniendo difícil. La ley antigua decía ojo por ojo, pero Jesús propone un camino diferente. Romper el ciclo de violencia con una actitud de no violencia, generosidad y dominio propio. Y aquí es que tenemos que trabajarnos, porque muchas veces esos temperamentos coléricos, sanguíneos. El otro día escuché yo un hombre por la radio decir, no, porque yo soy fácil, porque yo soy flemático. Digo yo, ese flemático, no. El colérico sanguíneo se fue adelante. Porque como él dijo que él era, flemático. Eso es ser como un oso perezoso. Aunque tenga reacciones luego, pero es ser como un oso perezoso. El que es flemático, el que es colérico y sanguíneo, no soporta nada. De una vez, mecha corta. Y a veces sin mecha. Entonces, yo me reía porque esta mañana yo digo que hay una película para niños que se llama Zootopia, ¿verdad que sí? Entonces, la conejita que va rápido a decirle que le busque a alguien con unos datos, quien la recibe es un oso perezoso, es un perezoso. Y entonces cuando él está diciendo 747-857 y él le dice, usted está viendo. Si la conejita era colérica sanguínea, pero él, y entonces el otro le me dice, te hago un chiste, y él le dice, sí. Usted está mirando cómo es. Es que debemos comenzar a trabajarnos en ese tipo de cosas. Usted lo ve como un chiste, pero debemos comenzar a trabajarnos en ese tipo de cosas para reaccionar de esa manera ante cualquier situación que se nos presenta. Por eso dice el Señor, cambiar la violencia por la no violencia. Cambiar esa violencia por la no violencia. Entonces, para poder vivir en su reino tenemos que irnos trabajando esas cosas. Tenemos que saber que realmente el Señor quiere que vivamos en un mundo sin violencia, en un mundo sin maldad, con corazones totalmente trabajados, fuera de la carne. Porque lo que el Señor nos está diciendo que nosotros debemos hacer no es porque el Señor, no es una práctica farisea, es porque el Señor lo vivió directamente. Maltrato, abuso, lo escupieron, lo golpearon, lo empujaron, hasta la cruz del Calvario. Quien está dando la dirección, vivió totalmente todos los oprobios y uno más. ¿Y por qué Él nos está diciendo que debemos seguir ese camino? Entonces, Él dice, por ejemplo, si te golpean, no responda con agresión. No es que no te defienda, es que no pagues con violencia. Era un acto de humillación, golpear la mejilla derecha, pero por eso dice la palabra, bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque de una manera u otra han trabajado la naturaleza carnal y pueden seguir hacia adelante. Jesús invita a no responder las humillaciones con violencia porque esto desarma al agresor. Entonces, y yo les voy a decir algo, no muy viejo. La mayoría de las mujeres que fueron a Espanosotras, levanten las manos, las que fueron a Espanosotras. Yo no sé cuántas de ustedes se acuerdan que el día que regresaron de Espanosotras, cuando la guagua se parqueó ahí adelante, el hombre que salía de la papelería con un lenguaje diplomático, totalmente diplomático, contra el chofer de la guagua, incluso contra mí mismo. El hombre se encendió en ira, en enojo, y comenzó a vociferar y a decir toda clase de cosas.
Usted se imagina que tanto ese conductor del autobús como un servidor que estábamos dando la cara, de haberle dado una respuesta tan igual de violenta a ese hombre, aquí todavía estuviéramos criando de adultos. Sí, no juegan. Porque ese hombre, primero era un hombre grande. Y la guagua estaba ahí, era simplemente, déjame salir, porque el chofer estaba ahí. Pero no, ese hombre comenzó a lanzar improperios y a decir, y a decir, y a decir, y a decir. Pero el Señor nos dio dominio propio. Gracias a Dios que a este pequeño cohete le dio dominio propio y a este chofer también le dio dominio propio. Y entonces el hombre se avergonzó, porque delante del primero quien se avergonzó fue de la compañera con que andaba. Se tuvo que montar en su vehículo, se fue con el rabo entre las piernas y se marchó. Y todo el que estaba ahí vio que pasó vergüenza él. El Señor nos ayuda a tener dominio propio, hermanos. El Señor nos ayuda a tener dominio propio, porque cuando esa naturaleza carnal comienza a trabajar de adentro hacia afuera, la ira y el enojo, nadie puede detenerla. Nadie puede detenerla. Yo no sé cuánto me he escuchado que en estos días en los hospitales se han armado una serie de incidentes extraordinariamente graves. En estos días, el más reciente, hubo una mujer que comenzó en un tono bajo y terminó estrellando todo lo que había en el counter de la iglesia. Agarraron al seguridad y lo arruñaron, que luego parecía el infeliz que ni una cebra. Entonces, imagínese usted. Eso es lo que se está promoviendo en nuestra sociedad y tenemos que orar. Tenemos que orar por nosotros para no caer en ese libelo, porque en un momento determinado estamos mirando que cada día la sociedad está más y más y más corrompida, moral y éticamente dañada. Estamos viviendo donde la justicia no hace que haya un nivel de consecuencia por lo que el otro robó, sino que hay una forma en la cual el ser humano en su naturaleza vieja puede seguir viviendo a sus expensas y a sus anchas sin tener ningún tipo de corrección al delito que se comete, independientemente que la sociedad sea la que pague. Eso es penoso, hermanos. Eso es penoso. La justicia al servicio de la corruptela, la justicia al servicio de los más poderosos, porque cogen cada quien su parte y todo tiene que quedarse así. Y la sociedad sufre cada día más un deterioro y a nadie le importa donde naena. Y así vamos de mal en peor. Pero el Señor quiere que su pueblo trabaje su naturaleza. Su naturaleza carnal para convertirla en una naturaleza espiritual. Entonces dice, si alguien quiere quitarte la túnica injustamente, entrégale el manto. No permitas que el conflicto, el significado, no permita que el conflicto te convierta en agresor. Desármate, desármate. Es un acto profético, exponer la injusticia sin recurrir a la venganza. Cuando usted se defiende como debe defenderse con las armas, entonces el otro comienza a ver que quien está mal es el otro, no es usted. Pero inmediatamente usted entra en el juego del otro, entró a su terreno, se rebajó ahí y perdió. Caminar la segunda milla, los soldados romanos podían obligar a cualquiera a cargar su equipo por una milla. Jesús responde, si alguien te obliga a llevar la carga por una milla, ve con el 2. ¿Esto qué acto es? Si alguien te obliga a llevarla y tú vas con el 2, si alguien necesita algo, da y ayuda sin dureza. Convierte una obligación opresiva en un acto voluntario de libertad. Se humilla mi opresor, pues yo sigo libre en Cristo. Pastor, es fácil predicarlo, pero no vivirlo. Bueno, por algún momento debemos comenzar. Y todos, de una manera u otra, pueden comenzar a decir, bueno, ya el frutico mío está saliendo, porque yo era así y ahora soy así. Y seguirse ayudando, seguirse mojando con la palabra, seguirse regando con la palabra. Siempre habrá actos que nosotros vamos a tener, quizás una picada, pero vamos a levantarnos de nuevo cuando nosotros nos amarremos de la palabra. El otro día yo estaba en casa, mientras mi esposa hablaba, yo escuchaba algo que se decía de mí. Y créame, estaba trabajando estos mismos temas cuando empezamos como a la segunda. Se estaba trabajando estos mismos temas y yo hervía por dentro. Pero me era confrontado por la palabra. Entonces yo me dije, ¿y si yo ahora digo lo que siento? Puede ser que sea verdad, pero va a quedar vergüenza.
se va a aflorar ¿qué? Mi vieja naturaleza. Y me la tragué, hermano, con dolor del alma, pero pude ser un vencedor. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Muchas veces el más guapo no es el que más pelea, el más guapo es el que calla, y el que sabe callar en el momento determinado. Entonces dice, responde al abuso con un acto que rompe la lógica del resentimiento. Calla, ignora, vete y no desafías. Muchas veces dice, mire, por ahí hay muchos refranes, para que digan que aquí murió, que digan que aquí murió. Yo me voy. Porque yo sé el respaldo que tengo atrás. Primero, el respaldo de Dios. Y luego, yo tengo una familia a la cual yo tengo que responder. Y es muy duro usted buscarse un problema en estos tiempos y que lo guarden. Y mal guardado, porque aquí guardado está mal guardado. Aquí guardado es pasar la 21. Porque yo lo sé. No es porque yo haya estado guardado. Gloria al Señor, espero no estar guardado. Pero he visto lo que está guardado porque lo he ido a visitar. Y estar guardado es muy feo. Es muy feo. Todo con el mismo uniforme. Ay, Jehová nos libre. Entonces, tenemos que ver porque no podemos desafiar, y más en este mundo como está ahora, pedirle a Dios que nos dé el dominio propio, que nos dé el convencimiento. ¿Por qué? Porque en un mundo tan convulsionado y como están estas redes sociales, a cualquiera lo suben. A cualquiera lo suben y lo ponen en evidencia. A cualquiera lo ponen como estadística entre los violentos. Entonces, ¿oíste que fue dicho? Ya estamos concluyendo. Del amor selectivo al amor divino. Mateo 5, 43 al 48. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu Dios y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. ¡Wow! Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol para quienes, para buenos y malos, y que hace llover para quienes, sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues nosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, la tradición de ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, para Jesús va mucho más lejos. Ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. ¡Wow! Señor, tenemos señores que tenemos que orar por los que nos persiguen, pero que Dios desvíe su camino del nuestro. Si vienen a la derecha, que se vayan a la izquierda. Si vienen delante, que nosotros estemos detrás. Y si vienen detrás, que jamás puedan alcanzarnos. Porque esa es la bendición de Dios, esa es la protección de Dios. Pero que nunca nos encontremos en ningún lugar. Porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, no es que oremos porque ellos lo merezcan. Es algo más grande. Es porque así ama a Dios. Pura y simplemente. Entonces, si yo he dicho aquí anteriormente, si Dios amara como nosotros, voy a decir esto en secreto, porque ni siquiera que el Señor lo escuche, si Dios amara como nosotros nos amamos, toditos habríamos muerto. Igual que tú eres, porque en una ira de esa el Señor ya dice, se fue. Pero Dios nos invita a que nos amemos independientemente porque así ama a Él. Qué bueno que el amor de Dios es así, porque ni yo hace tiempo había podido estar aquí de pies. Entonces, el amor de un hijo de Dios transformado no depende, oiga bien, del comportamiento del otro, sino del carácter de Dios. Por esto marca la diferencia entre uno y otro, entre los que andan conforme a la carne y conforme al Espíritu. Porque los que andan conforme al Espíritu, amados hermanos, no hay para ninguno de ellos, no hay condenación. Los que están conforme al Espíritu, no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque sabemos cómo debemos caminar. No nos molesta esto, no nos molesta aquello. Sabemos que esto vendrá porque lo dijo la palabra, pero habrá una respuesta porque los que están en Dios siempre tendrán provisión, tendrán paz, tendrán tranquilidad. Pero tenemos que estar bien cimentados en la palabra. Concluyendo,
Estamos llamados como miembros del cuerpo de Cristo a ser una iglesia que trata la ira con reconciliación. Una iglesia que lucha contra la impureza desde el corazón. Una iglesia que honra el matrimonio. Una iglesia que habla con verdad. Una iglesia que vence la venganza con la no violencia. Una iglesia que ama a enemigos, no solo a los amigos. Es una carga que el Señor, o es una responsabilidad que el Señor nos está imponiendo. Estaba en la palabra, la estamos mirando ahora de una manera diferente, pero es una responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros, porque como cristianos marcamos la diferencia. Como cristianos estamos hechos para marcar la diferencia donde quiera que nosotros vamos. Yo lo he dicho, yo no sé si ustedes se dan cuenta, ustedes van a algún lugar determinado y donde van, siempre alguien le dice, ay, usted es cristiana, ay, usted es cristiano. Y le ven la cara como que usted tiene en la frente aquí, ¿verdad? Como que es psicólogo, como que es ministro de Dios, algo, porque usted tiene algo que Dios ha depositado en usted, que es totalmente diferente. Y no quiere decir que lo que Dios ha depositado en usted no tenga lucha, porque todos tenemos lucha día a día. Todos tenemos lucha y esa batalla que nosotros libramos día a día son batallas espirituales, es una batalla espiritual porque el enemigo no descansa. Pero tenemos al que nos respalda, porque abogado ante nuestro Dios tenemos a Jesucristo, su Hijo amado, y Él intercede por nosotros. Y cuando intercede por nosotros sabemos que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye y obtendremos aquellas cosas que pedimos bajo esa condición de que sea en su voluntad. Por eso el llamado a nosotros es cambiar en este tiempo y oramos para que podamos pasar luego entonces a la Santa Cena y que oremos por los motivos del ayuno y de la oración, y que pongamos en oración a miembros y hermanos de la iglesia que aunque no están con nosotros, están en lejana distancia, están necesitando de la oración porque van a procesos médicos y necesitan que nosotros oremos por ellos. Por eso, cuando nos unimos, nosotros cada día o cada domingo debemos sacar el mejor de los provechos. Debemos entender que la iglesia es el lugar donde venimos a congregarnos, porque como iglesia somos un hospital, amados hermanos. Tenemos que entender eso. Como iglesia somos un hospital donde cada quien tiene una condición que necesita trabajar. Nosotros tenemos una condición que necesitamos ser trabajados, porque dice la palabra que el que tiene, yo vine a los que tienen necesidad de médico, no a los que no necesitan medicina. El que está sano sigue su camino, pero el que tiene necesidad de médico, escucha la palabra. Y yo seré medicina, mamá Techi. Recuerdo una palabra que usted dio una vez, creo que en Jeremías. Y yo seré medicina a su cuerpo. Eso lo dijo ella hace como 20 años. En un retiro de la iglesia. Y yo seré medicina a su cuerpo. Así que, Padre, nosotros confiamos en su palabra y en usted. Amado Padre Celestial.